Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos ahora en el versículo 8 de este Suratul Hadid, Sura del Hierro. En el versículo anterior ya había empezado Dios, digamos, después de esa clase de doctrina básica o repaso de cuál es nuestra visión del mundo, de una forma breve y concisa. Después de eso, en el versículo 7, Dios lo que había hecho era despertarnos y decirnos, muy bien, ¿por qué no vais a tener una creencia verdadera? Es decir, dar parte de lo que Dios os ha dado y destinárselo a otras personas. Al principio del sura se nos había conectado, digamos, la creación gradual, el desarrollo de los cielos y la tierra en 6 etapas, con los fenómenos cotidianos como la sucesión del día y la noche y luego aquello que hay dentro de nosotros mismos, creando de esta forma un continuo, ¿vale? Porque todas estas cosas están interconectadas, forman parte de un todo, ¿vale? Ahora en el versículo 8 Dios nos dice lo siguiente: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ¿Y qué ocurre con vosotros que no creéis en Dios? Fijaos que esta frase, malakum, ¿qué pasa con vosotros?, es bastante severa, ¿no? Y Dios la está utilizando de cara a personas que ya son creyentes. Pero fijaos, cuando tú afirmas que tienes un imán, una creencia, pero no actúas en consecuencia, en cierto modo es como si no creyeras que eso es verdad. Si a mí se me informa de que hay una enfermedad en esta ciudad que se está expandiendo y yo no cojo las maletas y me voy con mi familia, si a mí se me informa de que este edificio está en llamas y yo afirmo que creo que esa información es verídica, pero luego no cojo y me voy corriendo, sino que me quedo aquí sentado, hay una disonancia, ¿no?, entre lo que tú afirmas que aceptas como creencia y lo que luego estás haciendo. Básicamente ese es el mensaje. Por eso aquí Dios dice, مَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ¿Qué ocurre con vosotros que no creéis en Dios en la realidad? ¿Vale? Es decir, no se plasma en vuestros hechos. ¿No le crees, por ejemplo, cuando Dios te dice que si tú haces lo correcto, Él va a estar contigo, pase lo que pase? Dios te afirma una serie de cosas en su guía. Dios te afirma, por ejemplo, que si te abstienes si eres consciente de Dios, Él te abrirá puertas. Si te abstienes a veces de algunos placeres momentáneos, a la larga eso va a ser mejor para ti. Y aparte de que va a ser mejor para ti en esta vida, Dios te va a remunerar por ello. Entonces es como si te estuviera diciendo, ¿no le crees cuando Dios te dice estas cosas? ¿No le crees cuando Dios te dice, por ejemplo, que eres responsable por tus acciones? وَمَا لَكُمْ. ¿Qué ocurre con vosotros que no creéis en Dios? Insisto, esto está dirigido a personas que sí creían en Dios, ¿vale? Tenéis que entender el significado retórico de que Dios utilice esta expresión, ¿vale? Lo que está haciendo es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que si tú crees que hay un fuego en este edificio, te quedas sentado en lugar de levantarte y tomar unas acciones que son consecuentes con lo que dices que crees, ¿no? وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ. Y mientras que el mensajero os está invitando لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, a que creáis en vuestro Señor. Dicho de otra forma, el mensaje de los profetas que Dios ha enviado, o el mensaje que Dios ha enviado a través de sus mensajeros, no es la entrega de una teoría. Mira, aquí tienes un libro de doctrinas y ahora desaparezco. Sino que ese mensajero está constantemente enseñándote a cómo ser mejor persona. ¿Cómo vas a dejar de creer en Dios en la teoría y en la práctica cuando tienes aquí al mensajero que te está constantemente reafirmando esas realidades? Ese es el poder de estar reafirmando y de tener un ejemplo vivo a seguir. De hecho, hay veces que le dices a una persona, vamos a una conferencia o vente a una charla, vamos a hacer una serie de charlas o lo que sea acerca de la ética en el Islam, al-akhlaq. Y esa persona te dice, bueno, yo ya lo he oído, ya sé de qué va esto. Si no es la cuestión aquí no es que ya lo hayas oído o que no. La cuestión es que tienes que estar recordando constantemente, porque el recordatorio, tanfa'ul mu'minin, da un beneficio a los creyentes, ¿vale? Es bueno para los creyentes estar siendo recordados. Entonces se hace más grave esta situación de que no actuemos en consecuencia con lo que decimos creer cuando tenemos al mensajero que está constantemente llamándonos وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ, y siendo que Dios ha tomado de vosotros un pacto. Esto es una expresión en el Corán muy interesante, porque Dios nos recuerda una y otra vez que Él ha tomado un pacto con nosotros. ¿Pero qué significa eso del pacto exactamente? De hecho no significa una cosa, significa varias cosas.
Pero en términos generales se está refiriendo a eso, a ese pacto, a esa alianza con Dios que hace al ser humano libre de decidir lo que quiere hacer y a la vez responsable de las acciones que decida llevar a cabo, ¿vale? Por ejemplo, no hay ningún mithaq, no hay ninguna alianza que haya sido tomada con los peces y con las vacas y con las bacterias. Esto es algo exclusivo del ser humano. Tenemos una alianza con Dios, ¿vale? Y esta alianza se refiere de hecho a varias cosas, no a una sola. Desde la perspectiva del Islam, incluso antes de nuestra existencia en este mundo, ya se nos ha en cierto modo programado para conocer el hecho de que tenemos un Rabb, de que hay alguien que es dueño del todo y desarrolla el todo y cuida el todo, ¿vale? Y eso es algo que Dios explica en Suratul A'raf, en Sura 7, si no me equivoco son los versículos 172 y 173. Dios lo plantea como que antes de nuestra existencia en este mundo ya se nos hizo de forma consciente reconocer la realidad de que tenemos un Rabb, de que tenemos a alguien por encima, ¿vale? Entonces eso está grabado en nuestra psique. Eso es lo que muchos teólogos musulmanes indicarían que es el origen de nuestro concepto o nuestro reconocimiento intuitivo de que existe alguien que lo ha creado todo, ¿no? O existe algo en mayúscula, ¿no? Como muchas personas te dirían. Pero aparte de eso, con la aparición de nuestra especie, de nuestra gran familia humana, fijaos qué es lo que le dijo Dios a Adam alayhi salam, a nuestro ancestro. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yo os haré llegar mi guía y aquellos que sigan mi guía no tendrán nada que temer ni se entristecerán. Es decir, yo no te dejo en este planeta sin decirte lo que tienes que hacer y sin saber nada de lo que tienes que hacer. Te he puesto algo en tu intuición, pero eso será reforzado por profetas, ¿vale? Por tanto, hemos hablado de la intuición humana, esa es parte de la alianza que tenemos con Dios, y el compromiso que Dios toma de enviarnos profetas, ¿vale? Pero ahora, específicamente, hablando a los creyentes, todos nosotros hemos tomado un pacto, ¿no? Quiere decir, técnicamente hemos aceptado el Islam, hemos aceptado que esta es la verdad, y nos reconocemos como, en cierto modo, personas que se entregan a Dios y que tienen una responsabilidad ante Dios, ¿no? Eso también es una alianza. Entonces, si habéis aceptado todos los aspectos de esta alianza, tanto la universal como la particular vuestra, ¿qué ocurre? Que luego en la práctica están fallando las cosas. In kuntum mu'minin. Es decir, si sois verdaderamente creyentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no creéis verdaderamente con todas sus implicaciones en Dios. Cuando tenéis aquí al mensajero confirmando aquello que ya está en vuestra intuición y que vosotros mismos aceptasteis al aceptar a dicho mensajero, in kuntum mu'minin, si hay algo que vayáis a creer, es decir, si sois personas dispuestas a creer en algo, que sea la verdad, que sea acorde a esa verdad intuitiva, que sea acorde a esa verdad que traen los profetas, porque es la misma, y que sea acorde a esa verdad que os ha traído Muhammad alayhi salam y que ya habéis confirmado vosotros, ¿vale? Por tanto, lo que Dios está pidiendo aquí es consistencia, que tu verdadero imán, la verdadera convicción, que es la que se traduce en acciones, es al fin y al cabo tu deber, es un deber que seas consistente con lo que estás afirmando que crees, ¿no? Fijaos, Dios ha hablado a una serie de personas que ya conocen la verdad del Islam, que ya son creyentes, les ha hecho un repaso breve de más o menos cuál es su visión del mundo y les ha dicho, entonces, ¿qué ocurre? Que no vais a, parte de lo que Dios os ha dado no lo vais a gastar con los demás, cuando esta es la prueba del algodón de que realmente vuestra creencia es verdadera. ¿Qué ocurre? Que no vais a creer verdaderamente en Dios, cuando realmente lo que habéis hecho es confirmar una alianza que ya teníais de cara a vuestro profeta, e incluso una cuestión natural, de cara a vuestra intuición natural, ya sabíais, en cierto modo, que le debíais algo a aquel que os ha creado, y que tenéis un deber de, por ejemplo, hacer el bien hacia las demás personas, ¿no? Básicamente. Por tanto, lo que se te pide aquí es consistencia entre esa creencia natural que tú afirmas aceptar y que además has aceptado al mensajero, que te está dando ejemplos una y otra vez de cómo ser mejor persona y cómo beneficiar a los demás, y que tú mismo has aceptado a este mensajero que tenías enfrente tuyo, ¿no? Cuando Dios te ha dado todo esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el origen de esta inconsistencia? Ese pequeño análisis de la desensibilización del individuo y posteriormente del grupo es algo de lo que Dios tratará más adelante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.